Amados hermanos, paz a vosotros. Sean bienvenidos todos a este espacio de reflexión bíblica. El hecho de que estemos en casa, siendo alimentados, es bendición de Dios, amados hermanos. Y tiene la misma importancia que si estuviéramos en nuestros santuarios. Por lo que le pido que invite al hermano o a la hermana para que se acerque. Invite a su hijo, a su nieto, a su sobrino, o a la visita que está con usted en casa, para que todos juntos escuchemos palabra y meditemos a la luz de las Escrituras. Amados hermanos, vamos a meditar en esta palabra. Quiero contarles una historia de un profesor que quiso hacer un ejercicio con sus alumnos. Él ideó el plan de adquirir algunos globos y los llevó consigo a su salón de clases. Y los empezó a inflar uno a uno, de acuerdo al número de sus alumnos. Cuando llegaron los alumnos, él les dio un globo a cada uno de ellos y le pidió que pusieran el nombre de ellos en cada globo. Después de que todos hubiesen terminado de escribir su nombre en los globos, les pidió que lo pusieran en el suelo y les pidió que salieran del salón. En ese instante el profesor mezcló algunos otros globos que no tenían nombre. Había un plan, hermanos, había un ejercicio que el profesor quería realizar. Invita a los alumnos a regresar al aula y les dice: ahora busquen todos el globo que tiene su nombre. Tienen 5 minutos para hacerlo. Y comenzaron los niños a buscar. En el afán de la búsqueda, se tropezaban con otros globos, chocaban con su compañero, quizás por ahí raspaban al otro, se lastimaban quizás. Al cabo de los 5 minutos, amados hermanos, los chicos, la gran mayoría de los chicos, no había encontrado el globo con su nombre. El profesor cambia la indicación nuevamente y les dice: ahora les pido que busquen los globos, sí, pero ahora si encuentran el globo de alguno de sus compañeros, en lugar de dejarlo ahí, si dice Juan, busquen a Juan y entrégueselo. Y así cada uno de ustedes. Y así lo hicieron los chicos. Y en un par de minutos, hermanos, todos tenían en sus manos el globo con su nombre. El final de esta pequeña reflexión, amados hermanos, es que la felicidad es como los globos. Si nos afanamos nosotros solos a buscar nuestra propia felicidad, es muy complicado, muy difícil que la encontremos de manera individual. Pero si nos apoyamos los unos a los otros, será mucho más sencillo, será mucho más fácil que todos encontremos esa felicidad. Esta es una pequeña reflexión que quise compartirles, hermanos, antes de entrar en materia. Para entrar al tema del día de hoy, se titula Apacienta mis ovejas. Vamos a ubicarnos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Es un pasaje que constantemente hemos leído a lo largo de nuestra vida cristiana. Y el día de hoy quiero reflexionar algunos minutos con ustedes. Juan capítulo 21. Voy a dar lectura del verso 15 al verso 17. Dice de esta manera: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero.
Entonces, apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Esta es una pequeña porción de las Escrituras, hermanos, que conocemos. Es una encomienda que el Señor le dio a Pedro, a Simón. Pero ¿por qué a Pedro, amados hermanos? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Santiago? ¿Por qué no a otro de los discípulos? ¿Por qué a Pedro? ¿Acaso Pedro era un gran erudito de la palabra? ¿Acaso Pedro era un gran sabio o era el más sabio de todos? ¿Acaso Pedro era un hombre influyente o poderoso económicamente, socialmente o políticamente? ¿Era el mejor de todos los discípulos acaso? O quizás algunos dirán, ¿poseía un carácter inquebrantable o una espiritualidad intachable? Vamos a ver a la luz de las Escrituras quién es Pedro en su esencia humana. La cultura general, ¿qué nos dice, amados hermanos? La cultura general nos dice, no las Escrituras, nos dice que Pedro es el sucesor de Jesús y a raíz de él comienza una sucesión apostólica que ha llegado hasta el día de hoy. Y esa sucesión apostólica la manejan algunas iglesias, entre ellas la iglesia mayoritaria actualmente. Otros consideran que era el hombre más sabio, pero quizás porque no se han asomado a las Escrituras. Hay un relato que vamos a ver un poquito más adelante, donde se le dan las llaves en la expresión del cielo, de atar y desatar. Pero con esta interpretación dicen que Pedro está en el cielo. Y yo creo que usted y yo hemos escuchado esa expresión que cuando morimos, abrimos los ojos y estamos en la presencia de Pedro y Pedro decide si pasamos o no, como en un checklist. Y él decide si pasamos o nos manda al infierno o al limbo o a otros lugares, ¿no? Eso dice la cultura general. Y otros hermanos también le agregan el título de santo y empiezan a decirle San Pedro. E incluso en nuestras propias congregaciones, algunos dicen, vamos a revisar lo que dice San Pedro. Pero eso es lo que hemos heredado de la cultura general, amados hermanos. Pero, ¿qué dicen las escrituras de este varón? Pedro, cuando el Señor lo conoce, le da el nombre de Cefas o Kefas en arameo, o en griego, Simón, o en hebreo, Simeón o Shimeón, que quiere decir piedra pequeña. En esta tarde, amados hermanos, quiero que analicemos a Pedro en 3 episodios. Nos vamos a basar en 3 episodios. De Pedro en los evangelios se menciona mucho, pero en esta tarde solamente quiero tocar 3. El primer episodio que quiero tocar con ustedes es Caminando sobre las aguas, que se ubica en Mateo capítulo 14, versos del 22 al 33. No voy a dar lectura a todos los versículos. Usted lo puede hacer en casa con calma. Solamente voy a hacer una especie de resumen para sacar la idea central. Este suceso o este relato sucede después de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor le dice a los discípulos, váyanse al otro lado del mar.
mientras yo subo al monte a orar. Y obedecieron los discípulos, entre ellos Pedro, que estaba en la barca, y empezaron a navegar en el mar. Cuando ya era medianoche, amados hermanos, termina de orar Jesús, y él decide alcanzar a sus discípulos en las aguas. ¿Y cómo lo hizo? Como lo podemos ver en la Escritura, caminando sobre las aguas. Mientras estaban navegando, se vino un viento muy fuerte, olas enormes, y la barca se tambaleaba para allá y para acá, hermanos. Y les dio miedo a los discípulos. Pensaban que se iban a voltear, que se iban a hundir. De repente alguien dice, viene un hombre en las aguas. Y otro dice, es un fantasma, es un fantasma. Y les dio miedo. Ya no solamente del viento y de las olas, sino también porque estaban viendo a un ser que venía en las aguas. Pero algún otro dijo, es el Maestro, es Jesús. Entonces, hermanos, Pedro, a partir del verso 28, reconoce a Jesús, se emociona, entra como una especie de... Cuando usted ve a alguien que no ha visto en mucho tiempo, a un familiar, a un amigo, él entra en esa emoción y le dice a Jesús, ordena que yo pueda llegar hacia ti en las aguas como tú lo estás haciendo. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca y empezó a andar en el agua. Comenzó a andar en el agua Pedro. Pero un instante después, amados hermanos, él vio que estaba el viento y estaban las olas y le dio miedo. Y empezó a gritar, Señor, Jesús, sálvame, que aquí me muero, ¿no? Y empezó a hundirse. Y el Señor lo toma del brazo y lo salva de ahogarse. Y ahí viene el relato, hombre de poca fe, una expresión que ocupamos coloquialmente. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, rescatar de Pedro en este suceso? Podemos rescatar cosas positivas, fortalezas, pero también podemos notar algunas debilidades o áreas de oportunidad. Algunos autores mencionan que en este suceso, entre las fortalezas de Pedro están que Pedro tuvo fe, tomar la decisión de andar en el agua. Era un hombre determinado, era un hombre decidido, no pensaba qué iba a pasar después, él quería hacer las cosas. Confiando en el Señor, y era valiente. Esas son las fortalezas que podemos notar en este primer escenario. ¿Cuál es la otra parte? ¿Cuáles serían sus áreas de oportunidad? Era un hombre orgulloso, era un hombre intrépido, no pensó las consecuencias de andar en el agua, él creyó y yo voy al agua. Y al rato, con su orgullo, porque Pedro era un hombre que constantemente podía caer en el orgullo, quizás dijo, mire, yo sí puedo andar en el agua, ¿no? Y de ahí se dio cuenta de las olas, se dio cuenta del viento y ahí le afectó. Era un hombre jactancioso, confiaba en sí mismo, tanto confiaba en el Señor como confiaba también en sí mismo, tenía exceso de confianza. Era un hombre inestable, un hombre inseguro, un hombre volátil, pero sobre todo, amados hermanos, era un hombre que le tenía miedo a morir, miedo a la muerte. Yo creo que como muchos de nosotros, tenemos tanto sus fortalezas como sus debilidades. Este es, amados hermanos, el primer episodio. El segundo episodio, para poder analizar a Pedro en cuanto a su humanidad, lo encontramos un poquito más adelante, Mateo 16, del 21 al 28.
Pero previamente a este momento, en el verso 13 al 19, pregunta Jesús, ¿quién creen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos decían que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, pero Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, el Cristo. Y es donde el Señor le dice, entonces bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Después viene este relato, el segundo escenario que quiero comentar con ustedes, porque viene como en hilación. Jesús anuncia su muerte. Jesús les dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Es necesario que yo pase dolores y muerte a manos de los escribas, a manos de la gente que está allá. Pero también dijo, pero voy a resucitar. Pedro, algunos días quizás antes u horas, había recibido las llaves del cielo. Había recibido la potestad para atar y desatar. Entonces Pedro llamó a Jesús aparte, ya con esa autoridad que él ya tenía, y viene y reprende al Señor. Otra expresión o sinónimo de reprensión pudiese ser corregir. Quiso corregir al Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Lo quiso corregir. ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y continúa el relato. ¿Qué podemos rescatar de este suceso, hermanos? De este escenario. Pedro estaba abierto a las respuestas guiadas por Dios. Él reconoció al Mesías porque escuchó a Dios. Escuchó que era el Cristo y él lo dijo. Era intrépido, era enérgico, determinado, decidido, emotivo también, porque no quería que el maestro muriera. Era activo, él no se quedaba pasivo. Él era de acción, transparente y coherente. Pedro era un hombre que esperaba y deseaba que el Señor tomase el trono terrenal, como un rey terrenal. Esa era como su aspiración, como su sueño. Pero no había comprendido que el Señor es un rey en el espíritu. Las debilidades. Era autosuficiente, ya se sentía autosuficiente. Era altivo, o tenía esos rasgos de altivez. Se convirtió en el opositor, en el enemigo.
Jesús le dijo que era piedra de tropiezo, soberbio, orgulloso, impredecible, impulsivo. Esto es lo que podemos rescatar de este relato. Tercer episodio, amados hermanos. El lavamiento de pies. Y eso lo acabamos de pasar hace algunas semanas en la Cena del Señor. Juan capítulo 13, 1 al 20. Después de que terminaron de consumir el pan y el vino, Jesús se levanta y se acerca a Pedro para lavarle los pies. Pedro le dice: Maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pedro, como les mencionaba hace un instante, él soñaba que Jesús fuera el rey. Entonces no consideraba que un rey le lavase los pies a un hombre, y menos a él. Jesús le hizo ver que era necesario que continuara con esto para que la relación de Dios y ellos siguiera adelante. Entonces, Pedro tiene otro arranque y le dice: Señor, pues no solamente los pies, lávame las manos y también mi cabeza, por favor. Entonces, podemos notar aquí, hermanos, en este escenario, que primeramente consideraba que Jesús estaba haciendo demasiado al quererle lavar los pies, pero una vez que les da el argumento, ahora considera que está haciendo poco y ahora quiere que le lave casi todo el cuerpo. Esa es la esencia de Pedro, amados hermanos. Podemos notar aquí en Fortalezas que era un hombre franco, no se guardaba las cosas, decía las cosas como él las pensaba. Era extrovertido, era simpático, sociable, compasivo, afectuoso, generoso, expresivo, hospitalario al querer él lavarle los pies al maestro, hospitalario, comunicativo. Por otro lado, amados hermanos, era un hombre temerario, podemos notar en este suceso, era un hombre agresivo, enojón, mencionan algunos autores, confiado en sí mismo nuevamente, impetuoso, imprudente, y lo que él iba a hacer no hacía un juicio previo, no medía las consecuencias de los actos. Él era Pedro, amados hermanos. Regresamos un poco al relato, un momento. Cuando el Señor le pregunta por tercera ocasión: Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció. Ahorita ya vimos un poco de la personalidad de este varón, pero solamente fueron tres escenarios de muchos que podemos encontrar. Pero lo que yo creo, amados hermanos, considero que todavía tenía a Pedro atormentándolo hasta ese momento, fue que unos días previos Pedro había negado al Señor. Y momentos previos él había dicho que daría hasta la vida por él. ¿Sí se acuerdan de ese relato, amados hermanos? Y tiempo después lo está negando. Yo no lo conozco, porque tenía miedo a morir también. Mientras todos los demás se fueron a esconder por miedo a los judíos, él tuvo el valor de mantenerse ahí e ir a donde estaba Jesús, pero cuando fue confrontado, su miedo a la muerte y su falta de lealtad lo llevaron a negar al Señor y a traicionarlo. Entonces, en esta tercera pregunta que le hace el Señor, primeramente le hizo dos, donde decía: ¿me amas? En el sentido del amor ágape. Y él contestaba: te quiero. Porque él conocía sus limitaciones. Y la tercera vez dice: Pedro, ¿me quieres?
ya hablando en su lenguaje de Pedro, porque el Señor conocía el corazón de Pedro, y él se entristeció, porque esta tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y él se abrió. Tú sabes, tú lo sabes todo, y tú sabes que te quiero. Aquí ya podemos comprender ese sentimiento de este varón. Tristeza, dolor, vergüenza, se sentía indigno, se sentía traidor, pero también estaba arrepentido, amados hermanos. Él pudo haber contestado cualquier cosa, pero si algo podemos rescatar de este varón en este momento, es que fue sincero, pero sobre todo, amados hermanos, fue humano. Señor, tú sabes, tú conoces todo sobre mí. Tú sabes que te quiero. Yo creo que todos hemos estado en esta situación similar a Pedro. Todos nos hemos sentido de alguna manera así, con algunos amigos o familiares a quienes quizás hemos fallado. E incluso al Señor. En nuestra vida cristiana a veces mengua nuestra intensidad de tratar de hacer la voluntad de Dios. Espero que no en todos, pero sí algunos de nosotros hemos menguado, hemos tropezado, hemos ido a gatas, pero estamos, amados hermanos. Y si alguno de ustedes se siente indigno ante la presencia de Dios, déjeme decirle que el Señor está ahí para usted, para perdonarlo, para amarlo. Está ahí, amados hermanos, para comprenderlo y para abrazarlo. ¿Qué vio Jesús en Pedro? Jesús vio en Pedro un instrumento de gran valor para la iglesia. El objetivo de todo, de acuerdo a lo que podemos analizar, es que todo lo bueno que tenía Pedro y lo valioso se pudiese conservar. Porque era un hombre tosco, era un hombre duro, no era ni un erudito, ni un sabio, ni un influyente, no, era un hombre tal cual, hermanos. Un humano, un ser humano tal cual. Como el que usted, si usted tiene un acompañante con usted, mira a la derecha, como es hermano. Si tiene usted a un hermano a su izquierda, como es hermano. Así era Pedro, como usted, amado hermano. Jesús, considero que deseaba que con su ejemplo se suavizara a ese hombre tosco, a ese hombre duro, a ese hombre con ese temperamento difícil y conducta volátil. Amados hermanos, Pedro se dio cuenta que era débil, que sin ayuda de Dios, sin ayuda divina, no podría hacer nada. Comprende que debe ser guiado por el Espíritu y no por sus impulsos. Pedro comprende que debe actuar en base al Espíritu y no por sus emociones. Y debe basarse en la serenidad y en la paz que el Espíritu otorga al alma que se arrepiente. Ahora Pedro comprende que necesita de Cristo y necesita ser guiado y transformado de un tosco y duro pescador a un tierno y paciente pastor. Apacienta mis ovejas, le dijo el Señor. ¿Qué pasó con Pedro posteriormente? Pedro fue lleno del Espíritu. Y podemos ver su reivindicación en el libro de los Hechos. ¿Cómo era en los evangelios el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, y cómo es el apóstol ahora en Hechos? Hechos capítulo 1, él era quien guía a la iglesia, quien propone suplir o buscar a alguien que supliera el lugar de Judas. En Hechos 2 se cumple aquí donde dice que él tiene las llaves del cielo.
Aquí se cumple porque Él predica y abre las llaves del cielo para 3,000 almas. Más adelante evangeliza a Cornelio y a su familia en Hechos 10. Y podemos seguir con más relatos de Pedro. Pedro fue restaurado, Pedro fue fortalecido en su espíritu y fue un instrumento, y hasta el día de hoy es un instrumento de bendición para todos nosotros. Amados hermanos, ¿se da cuenta que somos tan parecidos a Pedro? ¿Se da cuenta usted, amado hermano y hermana, que es tan parecida a Pedro? Yo soy muy similar a Pedro. Todos, amados hermanos. Todos luchamos contra nuestro temperamento, contra nuestro carácter. Luchamos contra nuestra humanidad. Todos estamos inmersos en esta lucha espiritual. Amados hermanos, hoy, en el 2021, todos estamos luchando contra una crisis, no solamente médica, es social, es económica, es política. Una crisis que nos tiene a todos como cuando estamos en la orilla del mar y llega una ola y nos zarandea y queremos pararnos y nos vuelve a revolcar otra, y queremos levantarnos y nos vuelve a revolcar otra. Así estamos, amados hermanos, muchos de nosotros. Algunos lo manifiestan, algunos no, porque quizás son un poco más fuertes, y otros pues no quieren dar a conocer su debilidad y su humanidad. Pero en medio de todo esto, amados hermanos, de los problemas económicos, de la escasez que muchos tienen, la falta de empleo, de enfermedades crónicas, el mismo COVID-19, amados hermanos, la muerte de un ser querido, pueden ser los abuelos, los padres, hijos, tíos. Todos estamos viviendo momentos de pérdida y de duelo, amados hermanos. Algunos perdieron a seres que conocieron, con quienes convivieron. Otros perdieron al ser que anhelaban conocer. Y se fue con los sueños y las ilusiones. Todos estamos, amados hermanos, viviendo momentos de dificultad. Y es necesario ser pastoreados. Y como iglesia tenemos ese derecho también. Ser pastoreados por el buen pastor, que es nuestro Señor Jesús. Por nuestros pastores, que como usted y como yo también son seres humanos y cometen errores y tienen carencias y limitaciones, pero que estoy seguro en mi corazón que se esfuerzan por hacer una buena labor. A nadie se nos enseñó pastorear en pandemia. Lo digo también yo, en lo personal. Nadie me enseñó a ser pastor en pandemia. Pero nos ponemos en manos de Dios. Tenemos a nosotros el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesús. Y acerquémonos a Jesús para que Él nos pastoree. Pero ahora, amados hermanos, ¿qué tal si en lugar de esperar solamente ser pastoreados, de esperar la visita de mi pastor, de solamente esperar a que me venga a ungir, que venga a orar por mí, porque quizás no le acepto la oración por teléfono o por videollamada? ¿Qué tal, amados hermanos, si tratamos de abonar a que mucha gente, comenzando con hermanos nuestros en la fe, tengan un poquito de paz en su corazón? ¿Qué tal si nosotros comenzamos a tomar el lugar de Pedro? Ya vimos
que Pedro era un ser humano tal como nosotros, con nuestras fortalezas, porque muchos de nosotros tenemos sus fortalezas, pero también muchos tenemos sus debilidades. ¿Y saben qué? Pasa que nos identificamos muy bien las debilidades y nos cuesta ver las cosas buenas que tenemos. La invitación es, a pesar de las debilidades, somos instrumento útil para el Señor. ¿Qué tal si ahora nosotros tomamos el lugar de Pedro en este instante, en el 2021? ¿Qué le parece dejarnos moldear y que el Señor conserve lo bueno que tenemos en nosotros y que suavice lo tosco y lo duro que también hay en nosotros? Considero, amados hermanos, que muchos hemos pasado momentos de dificultad y de crisis. Usted puede pastorear a la persona que acaba de perder su empleo, si usted pasó la misma situación hace algunos meses. Usted puede pastorear a una persona que está viviendo un problema familiar fuerte, y más si usted ya lo vivió hace algunos años. Usted puede acompañar a personas en enfermedad. Usted puede acompañar a personas en duelo. ¿Cómo, amados hermanos? Si yo tengo alguna enfermedad crónica, la que quieran ustedes, y sé de alguien que está padeciendo lo mismo en un inicio, puedo yo acompañarlo, puedo yo aconsejarlo, puedo compartirle del medicamento, puedo apoyarlo económicamente. Si yo ya perdí un ser querido y alguien lo va a vivir en un momento dado, lo está viviendo, podemos acercarnos a abrazarlos espiritualmente. Ahora es complicado por las restricciones de contacto físico, las restricciones de visitarse los unos a los otros, por amor al prójimo. Podemos iniciar de esa manera, amados hermanos. ¿Se acuerdan del primer relato que les mencionaba de los globos? El profesor decía, los globos son como la felicidad. Nadie la va a encontrar si solo se preocupa por encontrar la suya. Debemos ayudarnos los unos a los otros para encontrar nuestra propia felicidad. Pero en nuestro contexto, amados hermanos, no solamente es la felicidad, es bendición. Ayudémonos los unos a los otros, amados hermanos, ayudar al que está en necesidad de encontrar su bendición en este momento de adversidad. Amado hermano, para culminar, solamente quiero hacer un pequeño ejercicio con usted. El mismo pasaje de Juan 21. En lugar de escuchar Simón Pedro, escuche su nombre. Escucha al Señor preguntándolo. Escucha al Señor que le dice, ¿me amas? Escucha su nombre. Apacienta a mis ovejas. El Señor nuevamente le pregunta, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Y el Señor nuevamente le pregunta, ¿me amas más que a todo, más que a cualquier persona, más que a cualquier situación o cosa material? ¿Me amas? Amado hermano, si usted ama a Dios, apaciente sus ovejas, apaciente a su prójimo, a su hermano. Apacentémonos los unos a los otros. Amados hermanos, les envío un abrazo muy fuerte hasta donde quiera que estén.
deseando bendición para su vida, deseando que el Señor lo use como instrumento para que usted y yo podamos cambiar esta situación de crisis en el mundo. Y que en un futuro, amados hermanos, todos encontremos la victoria en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Paz a vosotros.